Regresamos, gracias por seguir en sintonía con Ninoca en la Nueva Poderosa. Pasamos a Israel, donde tenemos al periodista Gabriel Ben. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto. Gabriel, la Casa Blanca ya ha dado a conocer que están los preparativos para la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Eh, con el propósito de esta reunión, me imagino que tratar de buscar un fin a esta guerra, ¿no? ¿Qué expectativas hay por Israel sobre esta reunión? Mira, en general se hablan de varias cosas, no solamente eso. Y cuando hablamos de el fin de la guerra de la Franja de Gaza, también va acompañado a la posibilidad de implementar un sueño de Donald Trump, que es provocar el exilio de cierta parte de la población de Gaza. Entonces, esos temas están sobre el tapete. Pero hay más temas. Otro es la posibilidad de llegar a acuerdos regionales de paz para sumarlos a los acuerdos de Abraham. Por ejemplo, que Arabia Saudita se una o que Líbano se termina adhiriendo. Y otro tema es el daño provocado a Irán y las probabilidades que veamos otra embestida militar contra los ayatolas en caso de no haber terminado el trabajo que iniciaron hace unos días. Ahora, yendo paso por paso, porque esos son varios, como tú dices, los propósitos. El tema de Irán. Eh, ¿Se espera un cese al fuego, un acuerdo? ¿A qué es lo que aspiraría Israel que se llegara con Irán, que diera hasta cierto punto protección de no volver a ser atacados? El sueño de Israel es el antecedente libio, y es que Libia entregue toda su capacidad bélica nuclear. Es difícil que lo haga, pero si no se logra eso, aunque sea lograr eliminar sustancialmente por muchos años la capacidad física que tiene Irán y también el deseo de hacerlo. Cuando tú matas a científicos, a militares, estás tratando de limitar ese deseo a seguir desarrollando bombas. Es temprano para saber hasta qué punto lo que ocurrió dañó lo suficiente a Irán como para evitar que lo vuelva a hacer. Si te guías por las declaraciones de lo que hacen los ayatolas ahora, no estoy muy convencido que borraron de su cerebro esa idea de crear una bomba nuclear. Bueno, no creo que mientras ellos estén ahí van a borrar esa idea de sus mentes, pero si llegaran a sentarse a hacer un acuerdo, ¿cuán creíbles serían? Ah, ninguno, por supuesto que no, a menos que seas tú un presidente como, y perdón la cita, a menos que tú seas un Barack Obama, que firmas un acuerdo y los iraníes lo violan, te engañan y tú vas feliz por la vida diciendo que has logrado algo sensacional que fue moderar Irán. El acuerdo que firmó Estados Unidos en el año 2015 con Irán, lo que hizo fue provocar que Irán desarrollase más rápido otras cosas que no se había comprometido a hacer, porque a diferencia de lo que muchos occidentales creen, la cultura del engaño y la cultura de la paciencia en el mundo persa chiita es mucho más potente y sólida que la, la, el deseo de solucionar los problemas rápido que tenemos en Occidente. Ahora, no, y la cantidad de dinero que le facilitó para lograr todo esto, me imagino. Pero, regresando al tema de Gaza, un cese al fuego, ¿qué consistiría ya en estos momentos? ¿Qué es lo que pasaría ahora? Un cese al fuego, todavía no han devuelto a los rehenes o los cadáveres de los rehenes. ¿Qué implicaría un cese al fuego en estos momentos? Bueno, quedan 50 rehenes en manos de Hamas, de los cuales 20 están vivos y por lo visto el restante no. Lo que se habla ahora es un cese de fuego de 60 días, en donde Hamas entregaría por lo menos 10 rehenes vivos y otra veintena de muertos. Esta situación le permitiría a Hamas reorganizarse. Claro. Hay muchos temas que todavía no se han resuelto o que no queda claro cómo van a funcionar. Una de las cosas que parecen bastante claras es que Hamas exige un cese de fuego que sea el comienzo del fin de la guerra, para que ellos se puedan mantener en el poder.
este tipo de exigencia, Israel ya le respondió claramente, no, no va a ocurrir algo así. Entonces, eso no va a ocurrir. Otra de las exigencias es que Israel en el cese de fuego se retire sustancialmente de la Franja de Gaza. No creo que eso ocurra del todo. Y todo esto te demuestra que Hamás está mucho más débil de lo que estaba hace unos meses y que el golpe por justamente los ataques contra Irán, que Irán es uno de los patrones de Hamás, el golpe contra Irán sí ha dañado la seguridad personal del grupo terrorista que gobernaba Gaza. Pero se suponía, y han hablado mucho de eso, ¿no? Que tanto Hezbollah como Hamas habían recibido duros golpes, pero si todavía se están dando el lujo de pedir 60 días, de devolver 10 y no los 20 que están vivos, como que uno se pregunta, ¿están tan débiles como uno cree? Bueno, hoy el portavoz principal de Hamás dijo a la BBC de Londres que el 80% de la Franja de Gaza está en manos de Israel y que la mayoría de la dirigencia militar y política de Hamás en Gaza ya no estaba viva. O sea, uno, siguiendo esa declaración, podría llegar a creer que realmente Hamás está débil. Lo que el portavoz no dijo es cuánto de todos los túneles, todo lo que está bajo tierra, está en manos de Hamás. Y creo que está en manos de Hamás tres cosas. Primero, que tienen rehenes y líderes bajo tierra. Dos, que sigue utilizando a sus civiles como escudos humanos. Y tres, que parte de la prensa no son como tú. Parte de la prensa son aliados de Hamás. Y lo que hace es crear una opinión pública en donde Hamás es visto como las víctimas, y a eso se unen todo tipo de manifestantes woke que creen que Hamás es el nuevo Che Guevara. No, pero lo que es inconcebible es que en el caso de la prensa, sea quien sea, la información viene del Ministerio de Salud Pública, como le quieran llamar, de Hamás. O sea, es el propio Hamás el que le está dando la información y ellos la están publicando sin confirmación como si fuera certera. Es casi inconcebible. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene prejuicios, y los prejuicios, por ejemplo, de un periodista español promedio, y te digo español porque estamos hablando de la prensa quizás más inculta y más fanática y más antisemita también. Sí. Cuando tú tienes un periodista español que tiene una predisposición a escuchar lo que dice Hamás como una fuente válida, y cuando Hamás le diga cualquier cosa, incluso que los ovnis han aterrizado y que los marcianitos son de hecho soldados israelíes disfrazados, y bueno, es probable que ese tipo de información, la prensa española, ya sea Televisión Española, El País de España y todo tipo de medios de comunicaciones así, lo repitan como una información válida. O sea, en el conflicto palestino-israelí se da el caso notorio que un grupo terrorista es la principal fuente de información de algunos periodistas, y eso te habla más que nada de la calidad de esos periodistas. Claro, bueno, pero está pasando aquí inclusive en las grandes cadenas americanas, que de pronto el nuevo concepto es que dan la información, culpan directamente a que las fuerzas de defensa israelí asesinaron a civiles, y después abajo, después de 14 párrafos, te ponen la información es del ministerio de Hamás. Entonces, oye, eso crea una confusión y una desinformación, que es básicamente lo que es. La palabra es antisemitismo disfrazado. Sí, sí. Es una intención de provocar una demonización de los judíos como Estado. Eso es lo que es, de hecho. Pero te voy a contar una anécdota. Resulta que en la Edad Media, el rey de Alemania creó una comisión de obispos para investigar si era verdad lo que todo el mundo decía, que los judíos asesinaban niños para sacarle la sangre y crear pan de Pascuas. Entonces es una de las acusaciones rituales de la Edad Media. Bueno, descubrieron que era mentira, que no era verdad, y que los judíos no hacían tal cosa y que no comían sangre humana. ¿Eso evitó que los judíos fuesen acusados de lo mismo durante años? La respuesta es no, porque cuando alguien tiene un prejuicio, busca luego la forma de confirmar ese prejuicio para no quedar como un tonto. Entonces lo que estamos diciendo es que muchos de los medios de comunicación
están subidos al prejuicio de hace 2000 años, y es que es mucho más fácil acusar al judío. Es horrible. Eh, Gabriel, ¿qué, si se llega a este acuerdo, qué va a pasar con Yemen, ¿no? En Yemen las áreas que están controladas por los hutíes, que también han disparado misiles contra Israel. ¿Cómo entrarían los hutíes en este acuerdo? Mira, cuanto más débil sea Irán, menos misiles van a recibir los hutíes. El problema que tenemos es que cómo atacas a un grupo como los hutíes que no tienes infraestructuras para hacerles daños. No es que tienen 28 aeropuertos, centrales eléctricas, estamos hablando de un clan que tomó poder sobre una zona determinada del país. Lo que intenta hacer tanto Estados Unidos como Israel es alentar a otros clanes que combatan contra los hutíes. El éxito es relativo, por ahora los hutíes siguen disparando. Yo supongo que los ataques contra Irán van a hacer mella también en la fuerza bélica de este grupo de Yemen. Bueno, pues esperemos, vamos a ver cuál es el resultado de esta reunión de Trump y de Netanyahu, y quiera Dios que pues esto lleve a que de alguna forma u otra, pues no sé ya ni cómo se definiría la paz ahí, pero bueno, la paz es paz y que pare todo este. Es innecesario cuando hemos visto los ataques que Irán se involucra de la manera que lo ha hecho, y que pues llevar a tener que hacer lo que se hizo contra Irán te da una medida del fanatismo de esta gente, de a lo que están dispuestos a hacer. Así que quiera Mira, Dios. te voy a contar un pequeño chiste. A ver. Para sobrevivir en el Medio Oriente tú tienes que ser potencia, ante todo militar, después económica, después política y después moral. Entonces, si tú eres todo eso, algo parecido a una paz se va a acercar. Y si no me crees, la frase en el Medio Oriente es que la paz queda en Bolivia. Bueno, yo la única paz que creo es que Israel es un milagro, y ese milagro no va a desaparecer. Muy bien, así será. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuídate mucho. Un abrazo, gracias a ustedes. Bien, Gabriel Ben, periodista desde Israel, poniendo en contexto todo lo que está sucediendo. Y vamos a ver, yo creo que hay grandes expectativas con esta reunión de Trump con Netanyahu, así que vamos a ver.